de la inducción. Ah, no, eso no era. Se está ¿Ok? grabando la A ver, un llamada. momentito, voy a dejar de compartir, voy a abrir el material correcto, que ese no es nuestro material. Pero bueno, habíamos visto en nuestra sesión pasada todo acerca sobre fundamentos de la gestión de recursos humanos. No habíamos estado viendo ahora sí voy a volver a compartir. Habíamos visto toda la primera parte y nos quedó pendiente una partecita que es con lo que vamos a continuar ahora, ¿ok? Habíamos visto, por ejemplo, las diferencias entre asistente, entre jefe y entre generalista. Habíamos visto términos claves, la historia de recursos humanos, las funciones, el impacto que éstas tenían, ¿ok? Y solamente nos había quedado pendiente esta parte que era la importancia del generalista dentro de las empresas, ¿no? Y es que ya nosotros habíamos hablado acerca de bajo qué circunstancias podemos acudir a un generalista, que si bien es cierto, no es de repente, no es lo adecuado, y no estoy diciendo que el puesto esté mal, ¿no? Sino que muchas veces una empresa no puede disponer de poder contratar un personal exclusivo para lo que va a ser un departamento exclusivo para lo que va a ser para lo que va a ser de repente todo el área de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces es complicado, es muy costoso también para la empresa, y ahí es cuando nosotros acudimos a lo que es el generalista, ¿no? Alguien que sea a cargo de todas las funciones que normalmente haría un equipo de trabajo, pero él solo. Y en este caso está reemplazando el trabajo de todo un equipo, pero también hablamos de que tienen que ser empresas, por así decir, de bajo volumen. No, yo no puedo tener una empresa de 500 empleados y solamente un generalista. Definitivamente no va a poder solo. ¿Ok? Ya vamos a ver acá qué nos habla acerca de la importancia de nuestro generalista, ¿no? Nos dice uno que en el entorno empresarial actual, donde el talento es un activo fundamental para el éxito de cualquier empresa, ¿ok? De cualquier organización, la función del generalista de recursos humanos se vuelve aún más crucial, porque estos van a desempeñar un papel vital en la gestión del ciclo de vida del empleado. ¿No? ¿Recuerdan cuando les mencioné, ¿no? Así como hay el ciclo de vida de las personas, que básicamente es naces, creces, te reproduces y mueres, es igual con el trabajador, no es que ingresas, trabajas, ¿ok? Escalas y cesas. ¿Okay? Ese es el ciclo de vida del trabajador. Y me dice, ¿no? Acá, ¿desde dónde empieza la importancia del generalista de recursos humanos? Desde atraer y retener al talento, ¿no? Que ya también en nuestra sesión pasada hemos andado bastante en la importancia de la retención del personal, ¿no? Desde a qué personal atraemos, qué personal contratamos, qué técnicas aplicamos para que este personal no se vaya, para poder retenerlo. ¿Ok? Todo ahí se marca la importancia del generalista de recursos humanos. También, por otro lado, está el mejorar el desempeño individual y organizacional. De hecho, ¿no? Si mi empresa le está yendo bien, es porque tengo buenos trabajadores. Y si tengo un buen equipo de trabajo, es porque he invertido interés y tiempo en este equipo, ¿no? En su desarrollo individual y organizacional, ¿no? Como capacitaciones, todo ello. Por otro lado, crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Hemos dicho que es muy importante que el entorno laboral en el cual no solo vamos a estar nosotros, sino también nuestro trabajador sea un entorno agradable, un entorno favorable, un entorno que sea propicio para el desarrollo y el crecimiento. ¿Ok? Es más, ¿no? De repente, si tú estás en un entorno hostil, no te va a dar ganas de hacer línea de carrera en esa empresa, ni siquiera te va a dar ganas de quedarte. ¿Ok? También por eso es importante crear el ambiente adecuado, eso también depende del generalista. Cumplir con las leyes y las regulaciones laborales, que es una de las partes más importantes de poder contar con generalistas de recursos humanos, ¿ok? Poder, poder con estos generalistas también cumplir con lo que dicen las normativas, con lo que dicen las leyes, ¿no? Respetar de repente yo en mi empresa me gustaría que mis trabajadores hicieran cierta actividad, ¿no? Pero antes de poder disponer, antes de dar alguna disposición, alguna orden, alguna indicación, primero tengo que ver si esta necesidad o esto que a mí me gustaría que surja
está dentro de lo legalmente permitido, porque si no está, no solamente haces un abuso de los derechos laborales de los trabajadores, sino que tú también como empresa te metes en problemas, te metes en aprietos. ¿Por qué? Porque puede caer una denuncia, puede caer una multa, puede caer un proceso que perjudica a tu empresa. Entonces, para eso tenemos un generalista, ¿ok? Para que nos ayude a decir, sí, esto sí se puede o no, esto no se puede, ¿no? Y precisamente eso, y ser un asesor de recursos humanos. El generalista de recursos humanos, al igual que el asistente, al igual que el jefe, al igual que el encargado de recursos humanos, trabaja de la mano con la gerencia general. ¿Ok? De hecho, si ustedes buscaran de repente cuál es el principal objetivo del área de recursos humanos, muchas personas creen que el principal objetivo del área de recursos humanos es gestionar a los trabajadores, ¿ok? O hacer respetar los derechos de los trabajadores, o administrar el trabajo del personal con el que se cuenta, pero no. El principal objetivo del área de recursos humanos es servir a la gerencia general de la empresa, ayudar en lo que la gerencia general necesita con nosotros. ¿Ok? Nuestra primera obligación está con ellos, con la gerencia general. No, nosotros somos como, imagínense esas balancitas, se las voy a dibujar acá. Imagínense esas balancitas que son así. Ahora quiero colocar otro color, ¿ok? Y vamos a ponerlo más gruesito. Estas balancitas que son así, ¿no? Parten por acá. Ay, quiero ponerlo más grueso. Esto, a ver, ya, parten por acá estas balancitas y vienen y tienen acá, ¿no? Para un peso y acá tienen para otro peso, ¿ok? En el que si yo pongo más peso acá, eso se va a elevar. Y si pongo más peso acá, esto se va a elevar. No, nosotros de recursos humanos somos como estas balancitas. ¿Y qué es lo que se espera de nosotros como balancita? Es que mantengamos el equilibrio entre ¿qué? Entre los intereses de la empresa y los derechos del trabajador. ¿Ok? Así que nosotros no podemos ni siquiera, así nosotros seamos parte de los trabajadores, nuestra primera obligación es con respecto a la gerencia general, a los gerentes, a los dueños, a los encargados. ¿Ok? Entonces, para eso también nos sirve ser asesores de recursos humanos. Pero ahora, ¿qué implica ser asesores de recursos humanos? No, eso no significa de que yo voy a ir donde mi gerente general y le voy a decir, mira, y que lo hacen, hay que muchos asesores o muchos gerentes o muchos de los que trabajan en el área de recursos humanos hacen esto, ¿no? Que yo puedo ir y puedo asesorar para ver cómo le podemos sacar la vuelta a la ley, ¿ok? O cómo podemos hacer para que cierta disposición, ustedes saben, ¿no? Que siempre en toda ley existen los famosos vacíos legales, ¿no? Entonces también ahí poder ver cómo puedo, qué vacío legal puedo utilizar para ampararme de él, ¿ok? Entonces hay muchos también asesores de recursos humanos que buscan hacer eso. Un asesor de recursos humanos ético definitivamente no va a hacer eso, ¿no? Va a aconsejar tanto a su empresa como a sus trabajadores de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que la ley solicita. Ok, entonces hasta aquí, estimados, hemos terminado con esta primera partecita de todo lo que me habla sobre el generalista de recursos humanos. Ok, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema. A ver, vamos a pasar a nuestro siguiente tema sin dejar de compartir, ¿ok? No vamos a dejar de compartir, voy a pasarlo directamente de acá. Ok, vamos a ver, vamos a ver. A ver, para no dejar de compartir la pantalla. Uy, no descarga. Ya, a ver un momentito, ahora sí voy a tener que dejar de compartir porque no me descarga, ¿ok? Los materiales. Pero como les mencionaba, ahora sí. Uy, ¿qué pasó? ¿No me puedes cargar el material? A ver, un momentito, por favor, estimados. Qué raro. A ver. Ah, ya. Ah, me estaba equivocando. Ahora sí vamos a poder visualizar. Muy bien, el día de hoy tenemos también, bueno, la sesión que nos corresponde el día de hoy, también es un tema muy interesante. ¿Ok? Dicho sea de paso, vamos a empezar a aclarar ciertas cositas sobre el avance de nuestro curso. ¿Ok? Ustedes se van a dar cuenta que en el curso, por ejemplo, hoy día tenemos nuestra sesión número 2. Lo más probable es que todos los temas que tenemos incluidos en esta sesión número 2 no terminemos de tocarlos y que una parte considerable vaya a quedar pendiente para la sesión número 3 y que en la sesión número 3 pase lo mismo, ¿no? Que no terminemos todos los temas, es decir, vamos a ir arrastrando y arrastrando temas. ¿Es normal? Sí, porque los temas que vamos a tocar ahora, que ya van a ser técnicos,
son muy largos, son extensos, que en 1 hora y media no nos alcanzaría el tiempo para poder culminarlos. Pero sin embargo, nuestra última sesión, nuestra sesión número 6, es cortita, es una sesión que durará explayándonos en explicación 15 minutos, media hora más o menos, y ahí es donde empatamos todo el curso y terminamos con todos los temas que tenemos pendientes, ¿ok? El día de hoy vamos a ver lo que es ay, no, ese tampoco es nuestro material. Perdónenme, estimados, perdónenme, voy a dejar de compartir. Lo que pasa es de que estoy con varios cursos ahorita y me mareo con los materiales estimados. ¿Ok? Pero no se preocupen, estimados, que en este momento soluciono. ¿Ok? Pero les decía, lo que vamos a ver ahora van a ser ya temas mucho más técnicos sobre nuestra gestión de recursos humanos. ¿Ok? Por ejemplo, hoy día vamos a empezar a ver gestión, vamos a empezar a ver normativas. Leyes propiamente no todavía. Vamos a ir avanzando poco a poco, pero sí vamos a tener una sesión en la que vamos a ver netamente todo acerca de legislación laboral, ¿ok? Así que por ese lado todavía no vamos a empezar a ver lo que son leyes, ¿ok? Pero sí me parece que incluso para nuestra cuarta sesión, ¿ok? Para nuestra cuarta sesión, ahí sí vamos a empezar a ver todo lo que es leyes. ¿Ok? Listo, ahora sí ya tengo por fin nuestro material correcto, ¿ok? Donde precisamente, como les mencionaba, vamos a ver hoy día la gestión del talento, ¿ok? En la gestión de nuestro talento. Cuando hablamos, ya les va a aparecer la pantalla en un segundito, ¿ok? Cuando hablamos de gestión de nuestro talento, ¿ok? Cuando mencionamos el tema de gestión del talento, ya nos estamos refiriendo un poco más o ya estamos hablando netamente sobre cómo administramos a nuestro personal. De hecho, muchas personas, muchos autores de recursos humanos y sobre todo muchos, por así decir, estudiadores modernos actuales, no les gusta utilizar la palabra administración de personal. Y no solamente por un gusto, ¿no? Porque digan porque suena bonito, suena feo, no solamente por eso, sino porque nos dicen que nosotros no podemos administrar netamente al personal. ¿Por qué? Si es que buscamos la palabra administración, ¿cuál es el concepto de administración? Nos va a salir que es la planificación, organización, dirección y control de diferentes procesos. Ese es el concepto neto de administración. Yo los invito ahorita a ustedes a que busquen qué es administración, el concepto, y les va a salir con estas 4 palabras: planificación, organización, dirección y control de diferentes procesos. Y nos dice, las personas, ¿ok? O mejor dicho, el recurso humano son personas, son seres humanos, y no podemos igualarlos al nivel de decir son procesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente estaríamos diciendo que nosotros somos objetos, ¿ok? Básicamente estaría diciendo eso, somos objetos, ¿no? Y dice, y no, el recurso humano no son objetos, son seres humanos, son personas. Yo puedo administrar dinero, que es un bien tangible. Yo puedo administrar carpetas, puedo administrar inventarios, puedo administrar tareas, puedo administrar objetivos, pero no puedo administrar personal porque ellos son seres humanos, porque ellos no son objetos, ¿ok? Entonces es por eso que nos dice, es por eso que actualmente no es de mucho agrado utilizar esta palabra que sea objetos, ¿no? Perdón, que sea alusivo a los objetos. Entonces, entonces nos dicen que al recurso humano no se le administra. ¿Qué se hace con el recurso humano? Se gestiona. Con el personal es la gestión. Gestión viene de coordinación. Gestión viene de acompañamiento. Entonces me dice, tú a tu personal sí puedes coordinar con tu personal, sí puedes acompañar, sí puedes acordar, ¿ok? Entonces, para muchos autores modernos, el término adecuado es gestión del talento humano, no administración de recursos humanos o administración del talento humano, ¿ok? Entonces, por eso vamos a empezar a ver lo que es gestión del recurso humano. ¿Y cuáles van a ser los temas que vamos a tocar ahora? Vamos a tocar lo que es reclutamiento y selección de personal, las estrategias, las técnicas y las herramientas, la inducción y el onboarding de nuevos empleados, la evaluación del desempeño, métodos y sistemas. Ok, vamos a ver la evaluación de desempeño muy, pero muy,
muy superficialmente, porque tenemos una sesión exclusiva para ello, gestión del potencial y desarrollo y retención del talento humano. Y para ello vamos a empezar con el reclutamiento de personal. Para eso recordemos la línea de vida de los trabajadores, ¿no? ¿Dónde inicia el ciclo de vida del trabajador? Con su ingreso a la empresa, ¿ok? Con su ingreso a la empresa. Ahora, para hacer este ingreso a la empresa, tiene que pasar por lo que es reclutamiento y selección de personal. ¿Qué es esto? El reclutamiento y la selección es un proceso fundamental, que su principal objetivo es introducir a nuevos trabajadores a la empresa. El principal objetivo de reclutamiento y de selección de personal es poner a la persona ideal en el puesto ideal. Su principal objetivo no es contratar a un trabajador, su principal objetivo no es llenar las vacantes, no es cubrir el puesto. El principal objetivo de todo este proceso debe ser poner a la persona ideal, contratar a la persona ideal para este puesto. ¿Ok? Ahora, para el reclutamiento, nosotros tenemos 3 tipos de reclutamiento. Reclutamiento interno, reclutamiento externo y el reclutamiento directo, ¿ok? También vamos a ver por ahí lo que es el reclutamiento mixto. ¿Cuál es el reclutamiento mixto? La mezcla del interno con el externo. Vamos a ver estos tipos de reclutamiento. Vamos a empezar por el reclutamiento. Vamos a empezar por el reclutamiento interno. Primero, el reclutamiento es el proceso por el cual nosotros convocamos a los candidatos, ¿ok? Llamamos a que puedan venir a postular los candidatos. Previamente al reclutamiento, lo que yo tengo que hacer es identificar cuál es la necesidad que tengo dentro de mi empresa, qué puesto de trabajo necesito, cuáles van a ser las funciones, ¿ok? Cuál es el nivel de estudios, el nivel de experiencia que necesito. Eso va a depender netamente de la empresa, netamente de la necesidad que tiene la organización. Como les puse el ejemplo en nuestra sesión pasada, ¿no? Les dije, Samsung y la bodega de Pepito necesitan un asistente administrativo, ¿no? Lógicamente, la bodega de Pepito no va a poder pedir los mismos requisitos que va a pedir Samsung, ni Samsung va a poder pedir los mismos requisitos que necesita la bodega de Pepito. Cada uno va a tener que adaptarse a las necesidades. ¿Ok? Entonces, eso va a depender de la empresa. Y cuando ya tenemos todo eso establecido, vamos a empezar. El reclutamiento interno es cuando los candidatos que yo voy a tener para mi proceso de selección, ¿ok? Son los propios trabajadores de la empresa. Es decir, cuando mis propios trabajadores se quieren postular a este puesto de trabajo. Ellos se pueden postular por diferentes causas, ¿no? De repente yo soy un asistente y se habilitó el puesto de jefe y cumplo con el perfil que están pidiendo, me puedo postular. De repente yo soy un asistente administrativo y en el área de logística. Y veo que en el área contable también buscan un asistente administrativo. Están a mi mismo puesto, pero por algún motivo yo me quiero pasar a esa oficina. ¿Por qué? No lo sé, porque la remuneración es mejor, porque el trabajo es mejor, porque de repente el clima laboral es mejor. ¿Ok? Puede ser por varias causas, me puedo postular. De repente yo soy becario, ¿ok? O también se lo conoce como pasantes o como practicantes o aprendices. De repente yo soy pasante y quiero, y se da la oportunidad de que yo pueda entrar a la empresa, pero ya no como pasante ni como becario, ¿no? Sino ya como trabajador. Habilitaron este puesto de trabajo y yo cumplo con los requisitos. También me puedo postular. Es decir, es permitir que mis propios trabajadores, ¿okay? Que mis propios trabajadores puedan postular a este puesto de trabajo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Si de repente yo soy jefa de recursos humanos y se habilita el puesto de asistente, ¿no? No me van a permitir a mí que yo deje el puesto de jefatura para pasarme al puesto de asistente, ¿no? No. Estos puestos van a aplicar para puestos que están en tu mismo rango, para la rotación del personal, es decir, para que puedas rotar de área, pero en tu mismo rango, o para puestos que buscan ascenso. ¿Ok? Entonces, para esos puestos es el reclutamiento interno.
El reclutamiento interno es beneficioso, claro que sí. ¿Por qué? Imagínate que de repente tú eres un trabajador de tu, tú eres un trabajador y ya, eres un asistente de recursos humanos y ves que se habilitó el puesto del jefe. ¿Ok? Tu jefe se fue a algo y ves que se habilitó ese puesto. ¿Ok? Ahora, de repente tú te das cuenta y dices, yo cumplo con el perfil, ¿no? Aparte, yo conozco ya acá cómo es el trabajo, ¿no? Yo he trabajado acá como asistente con muchos años, yo sé cómo es el trabajo, sé las funciones que hacía mi jefe, domino las funciones porque yo mismo lo asistía ahí, dices, yo cumplo con el perfil, yo podría ser el nuevo jefe, ¿no? Y en el momento en el que te quieres postular, agarran y te dicen, no, no se pueden postular. ¿Por qué? Porque tú ya eres el asistente. Estoy buscando un jefe. Y agarran y te traen otro jefe externo, un nuevo jefe de afuera. ¿Cómo te sentirías tú como asistente? Primero que nada te sentirías mal, ¿no? A ver, ¿cómo se sentirían ustedes? A ver, imagínense que sean asistentes que han trabajado años para la empresa, ¿ok? Y que al momento de contratar un nuevo jefe, ni siquiera los han considerado para que se postulen, ni siquiera a ustedes les han echado un ojito a ver si es que podían ocupar ese puesto, sino que de frente han traído a otra persona externa, otra persona ajena. Cualquiera se sentiría mal, ¿no? Diría, primero se perdería la motivación laboral, ¿no? Totalmente desmotivados, porque dirían, no me han considerado, ¿ok? Acá no voy a poder hacer línea de carrera, no importa que me esfuerce, no importa que trabaje mucho tiempo, no importa que esté años acá, no voy a poder crecer, no va a haber escala de ascenso, y encima que te digan, ¿no? Apoya al nuevo jefe, enséñale todo acerca de la oficina, se malograría por completo el clima laboral, en caso que tú pudieras estar en la posición de ocupar ese puesto de jefe. Entonces, en ese sentido, por eso el reclutamiento interno es beneficioso, porque aumenta la motivación, ¿ok? Se hace ver a los trabajadores que dentro de la empresa hay oportunidad de ascenso. E incluso, ¿no? De repente, si yo soy asistente y soy bien consciente que no voy a poder ocupar el puesto del jefe porque de repente el puesto del jefe pedía una maestría y yo no tengo la maestría. ¿Qué es lo que va a motivar en mí? Voy a estudiar esa maestría. ¿Por qué? Porque la próxima que ese puesto esté disponible va a ser para mí. Esta vez sí voy a tener todos los requisitos para poder agarrarlo. Y el hecho de que tú te prepares, mejores, eso también ayuda a la empresa. ¿Ok? Por ese lado es por eso que el reclutamiento interno es beneficioso, ¿ok? ¿No lo tenemos desarrollado por acá? No. Ok, listo. El proceso interno por eso es beneficioso, ¿no? Porque ayuda en ese sentido a la empresa, ¿no? A aumentar la motivación, los niveles de competitividad. Por otro lado, también porque es beneficioso el reclutamiento interno, porque no es tan costoso. Ahorita vamos a ver con la diferencia de reclutamiento externo. No es tan costoso el reclutamiento interno. ¿Ok? Y también es beneficioso, ¿por qué? Porque la persona, si tus candidatos son internos de tu empresa, son propios trabajadores, significa que ya conocen el manejo de tu empresa y que cuando tú contrates a la persona que va a ocupar este puesto de trabajo, ¿ok? Esa persona ya va a estar mucho más preparada, va a estar mucho más capacitada. ¿Ok? Esa persona, ¿por qué? Porque ya conoce la empresa, su adaptación al puesto de trabajo va a ser mucho más rápida. ¿Ok? Ahora, por otro lado, aspectos no tan positivos del reclutamiento interno, ¿no? Porque ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes están pasando una entrevista laboral, ¿ok? Están pasando de repente una entrevista laboral y, y llegan ya a las últimas etapas, ya a las finales, ¿ok? ¿Qué es lo que creen cada uno de nosotros? Expectativa, emoción, de repente, ¿ok? De repente hasta confianza, ¿ok? De repente queda todo eso, ¿no? Y al final no agarras el puesto de trabajo, ¿ok? De repente te creaste mucha ilusión, todo bello, pero al final llegaste a la última etapa, pero no te contratan a ti, contratan a la otra persona. ¿Cómo te sientes tú, no? Por más que de repente uno quiera hacerse el superado y decir, no, igual no quería, igual el sueldo no me convencía, igual el horario no, no, pero de todas formas uno siempre se siente mal, es normal sentirse mal, no sentirse de repente un poquito decepcionado, un poquito triste,
algunos de repente reaccionan y se molestan, dicen, pero si yo cumplía con todo, seguramente ese puesto ya tenía nombre y apellido, ¿no? Seguramente más me han hecho perder el tiempo, si ya sabían a quién iban a contratar, ¿ok? Esa molestia queda. Pero la empresa, ¿ok? La empresa no lidia con tu molestia, porque ya no te ven, porque acabó el proceso de reclutamiento y selección y listo, ellos ya no te vuelven a ver, ya no saben qué es de tu vida, nada, guardarán tu CV de repente por ahí, por un si acaso, pero ya no te miran, ya no te ven nada, ¿ok? A diferencia del reclutamiento interno, en el que sí, nuestros candidatos perdedores, ¿ok? Porque es así, con nombre y apellido hay que decirlo, nuestros candidatos perdedores sí van a estar dentro de mi empresa, ¿ok? Van a estar el candidato ganador y los candidatos que no han ganado. Y todas esas emociones que ellos sienten, ¿ok? Esas emociones que ellos sienten de repente, de tristeza o de cólera, de frustración, de repente, se quedan dentro de mi empresa y hay un gran riesgo de que malogren mi clima laboral, ¿ok? Porque imagínense que de repente digamos, el puesto ya era para Marta, ¿no? Estaba clarito que el puesto era para ella. ¿Cómo se queda uno con esa frustración, con ese resentimiento, esa cólera, si queremos llamarlo? Y nos quedamos así, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, ese también es un aspecto que no es del todo positivo en el reclutamiento interno, ¿no? A diferencia del reclutamiento externo, que en el reclutamiento externo yo me quedo con el candidato ganador, el candidato emocionado, proactivo, feliz, y con los candidatos perdedores les mando un correíto de agradecimiento y listo, nada más, ahí quedó todo. ¿Ok? Entonces, es algo beneficioso del reclutamiento externo. Y es que el reclutamiento externo es todo lo contrario al interno. Es cuando atraigo a mis candidatos ajenos a mi empresa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona el reclutamiento externo? ¿No? Es cuando yo utilizo diversos medios, diversas plataformas para poder convocar a mis candidatos. De repente, vamos a ver algunos medios y plataformas, ¿no? Algunos aspectos, vamos a empezar de repente por aspectos, un poquito no tan beneficiosos del reclutamiento externo, ¿ok? Un aspecto que de repente no es tan beneficioso es que eh, es muy caro, es muy costoso hacer un proceso de reclutamiento externo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de reclutamiento más conocidas que tenemos? Estos famosos portales web, ¿no? Como por ejemplo Computrabajo, Boomerang, todos ellos. ¿Ok? Que yo pueda hacer la publicación, la convocatoria de un anuncio de trabajo, ¿ok? En Computrabajo, en ellos, no es gratis. Por más que ustedes vean las promociones, las campañas que dicen publica gratis con nosotros, no es gratis. ¿Por qué? Porque esas opciones gratis son recontra, pero recontra limitadas que no te permiten hacer un reclutamiento interno adecuado. Por más chiquita que sea tu empresa, por más básico que sea el requerimiento, no te permiten y tienes que pagar. ¿Y cuánto está el anuncio más económico en estas plataformas? ¿Okay? Que tampoco te ayuda en casi nada, pero supongamos que quieres pagar el más económico, en la moneda de Perú, que son los soles, no te baja los 200 a 300 soles. Si es que nos vamos en dólares, para que lo puedan entender mejor, por lo menos sus $50, más o menos, ¿ok? Por lo menos sus $50, ¿ok? Un poquito más incluso, ¿eh? Sí, un poco más por ahí, ¿ok? Pero más o menos te cuesta eso, ¿ok? Desde lo más básico, ¿eh? Porque son mucho más costosos, ¿ok? Ahora, esa es una de las opciones que tenemos. Otra opción que de repente tenemos son los headhunting, ¿no? O también conocidos como los cazatalentos, los cazadores de talento, que ellos son personal que agarran y están detrás, ¿no? De las convocatorias de puesto para colocarte a sus candidatos. Supongamos que tú buscas, los headhunting por lo general trabajan para puestos de dirección, ¿ok? Es decir, para altos puestos. Supongamos que yo estoy buscando un jefe de recursos humanos, considerado puesto de dirección, puesto alto. ¿Ok? Yo estoy buscando un jefe de recursos humanos. ¿Qué es lo que hace el headhunting? El headhunting me dice, estás buscando un jefe de recursos humanos, ¿no? Sí, con estos requisitos, ¿no? Sí, listo. Yo tengo 5 personas que cumplen con el perfil que estás pidiendo exacto. ¿Ok? Y tú le dices, chévere, headhunting, ¿no? Pásame por los contactos. ¿Qué te va a decir el headhunting? Ok, te los paso, pero te cobro, no te lo hago gratis.
Y te tienes dos opciones, o te paso mis candidatos así, te cobro solamente por el pase de mis candidatos, o dame todo tu proceso de reclutamiento y selección. Es decir, tú despreocúpate y deja que yo me encargue de todo. ¿Ok? Yo agarro, hago las entrevistas, te incluyo en el proceso, hacemos todos los procesos de selección y te contrato al personal ideal, con garantía de que te estoy poniendo a la persona correcta. ¿Ok? Dice, uno puede decir, ¿no? Ah, qué bien, qué fácil, ¿no? A buena hora, pero ¿cuánto te cobra un headhunting? Te dice, por ejemplo, no tienen una tarifa fija establecida, pero más o menos es así, ¿no? Te dicen, por ejemplo, ¿cuánto le vas a pagar a la persona que quieres contratar? No sé, serán, no, supongamos, 3,000, $1,000, supongamos, listo, me das a mí $1,000. El mismo sueldo que le pagarías, me pagas a mí por todo el proceso. ¿Ok? Entonces, no es nada barato, ¿no? Y la opción más costosa, de encomendarle mi proceso de reclutamiento y de selección a una outsourcing, ¿no? O también conocidas como las terciarizadoras. Y es que este proceso, por ejemplo, de reclutamiento y selección de personal se ha hecho tan fuerte en las empresas, ¿no? Tiene tanta importancia de que hay otras empresas que se han creado con el único objetivo casi de hacer estos procesos para otras empresas. Un ejemplo, Manpower, por ejemplo. Manpower, también por ahí de repente Adecco, Laborum Veritas y muchísimas más, consultoras también independientes, que son empresas que se encargan de hacer todo este proceso a otras empresas. Pero estas, ¿cuánto te cobran? El 10%, 20%, 30% del sueldo anual de los trabajadores que te traen. Entonces, el reclutamiento externo es caro. ¿Ok? Ya hemos visto que las opciones más baratas es hacerlo uno mismo por estas plataformas, ¿no? Pero ya optar por otras opciones que te dan mayor seguridad de traer buenos candidatos es muy costoso. A diferencia del reclutamiento interno, que no me cuesta casi nada, ¿no? Solamente mandar comunicados, publicidad dentro de mi empresa y listo. Esa es una de las principales diferencias entre ellos, ¿ok? El reclutamiento externo no podemos verlo como gasto, no podemos verlo como que es plata regalada, plata perdida. Su nombre lo dice, eso es una inversión. Ahí tú estás invirtiendo más que en el reclutamiento interno. Ahora, un beneficio del reclutamiento externo, ¿ok? Un beneficio del reclutamiento externo es que tienes una amplia gama de perfiles para que tú puedas contratar, ¿ok? Acá siempre me gusta utilizar el ejemplo del fútbol. Por ejemplo, las selecciones nacionales de fútbol de cada país, la selección de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de República Dominicana, de Panamá, de todas ellas, hacen reclutamientos internos. ¿Por qué reclutamientos internos? Porque para que tú puedas pertenecer a la selección de tu país, tienes que ser nacionalizado en tu país. Si quieres pertenecer a la selección de Chile, tienes que ser chileno. No puedes ser alemán y pertenecer a la selección chilena. ¿Ok? Si quieres pertenecer a la selección peruana, pues tienes que ser peruano. No puedes ser de repente italiano y pertenecer a la selección peruana, ¿no? Y a veces vemos, ¿no? Que traen jugadores del extranjero, pero que tienen raíces peruanas, que tienen nacionalidad peruana también. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, es un reclutamiento interno. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el reclutamiento interno? Si, por ejemplo, yo les dijera a ustedes, a ver, ármenme el perfil para poder contratar un futbolista, un arquero. ¿Qué me pondrían ustedes de repente? Tiene que ser el mejor arquero del mundo. Tiene que haber participado por lo menos en 2 mundiales. Tiene que haber ganado por lo menos una con su equipo. Por lo menos haber ganado una Copa América de repente. Tiene que haber tenido en sus clubes, tiene que haber ganado campeonatos, todo, y así yo lo puedo contratar, ¿no? Seríamos muy exigentes de repente y diríamos, queremos todo esto. ¿Qué pasa si tú pides todo eso? ¿Qué pasa si tú pides que tu jugador que quieres contratar haya ganado 2 mundiales, 2 Copas Américas y 2 torneos de sus clubes? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a buscar peruanos que cumplan, en este caso voy a poner el ejemplo de la selección de Perú, ¿ya? Vamos a buscar peruanos que te cumplan con esos requisitos. ¿Los vamos a encontrar en el Perú? No los vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer a mí ahorita, no? A bajar mis estándares. Ya, bueno.
Con que haya ido al mundial me conformo, no importa que no haya ganado, con que haya ido. Con que haya jugado en la Copa América me conformo, no importa si no ganó. ¿Ok? Es decir, bajarse tus estándares para adecuarte a lo que tienes. Es lo mismo con el reclutamiento interno y con el reclutamiento externo. El reclutamiento interno te hace bajar tus estándares o ajustar, no bajar, pero ajustar tus estándares a lo que tienes. A diferencia del reclutamiento externo, que el reclutamiento externo, ahora imagínense que pudiésemos incluir cualquier jugador en el mundo, ¿ok? A nuestra selección nacional. Si fuese así, ustedes saben cuánto yo hubiesen pagado las selecciones por Messi, ya estarían ganándole millones, ¿no? En este caso. O por Cristiano Ronaldo de repente, ok, ya los tendríamos acá, ya lo tendríamos jugando para el Perú, ¿no? Sin plata, todo sin comer, pero ya lo tendríamos jugando ahí. Pero ¿qué pasa? Que no se puede. Es igual con el reclutamiento externo. ¿Ok? El reclutamiento externo te dice, acá tú tienes variedad, acá tú puedes ser muy exigente, ¿ok? Aquí tú puedes querer lo que quieras y lo vas a encontrar porque tienes un menú de selección para que puedas escoger. ¿Ok? Eso es algo también muy positivo de reclutamiento externo, que tenemos una amplia gama de perfiles para que puedan acomodarse a nuestro reclutamiento. ¿Ok? Y también el reclutamiento externo trae también el beneficio de que evita rencillas internas durante procesos de reclutamiento y de selección. ¿Ok? Acá me dicen, para el equipo de fútbol se selecciona a los jugadores que se encuentran en su mejor nivel. No necesariamente debe tener campeonato ganante jugadores que no tienen ningún campeonato. Claro, ese es el ejemplo que les pongo, ¿no? Supongamos que yo quiero un jugador que tenga campeonatos, que tenga copas, que tenga todo, pero si me pongo a buscar dentro de mi país no voy a encontrar ninguno así. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sin selección? ¿No contrato a nadie? ¿Me quedo sin jugadores? No, necesito los jugadores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar mis expectativas, ajustar mi necesidad a lo que tengo. ¿Ok? A diferencia del reclutamiento externo, igual es en las empresas, ¿no? De repente yo quiero que mi jefe de recursos humanos que voy a contratar tenga maestría, que tenga doctorado, que tenga experiencia en el sector público, en el sector privado. ¿Ok? Y cuando voy a ver a mis candidatos internos, ninguno tiene maestría ni doctorado. Si yo solamente me cierro en el reclutamiento interno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar y decir, pues ni modo, ¿no? Ya no voy a poder exigir ni doctorado ni maestría, ¿no? Me adapto a lo que tengo en mi empresa. A diferencia del reclutamiento externo, ¿no? Que en el reclutamiento externo yo puedo agarrar y puedo pedir acá, ¿no? Que tenga maestría, que tenga doctorado, porque si uno no cumple, habrá otro que sí lo tenga. Entonces, ese es un beneficio del reclutamiento externo. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar al reclutamiento directo. ¿Cómo es el reclutamiento directo? El reclutamiento directo, esto por lo general lo utilizamos para puestos de confianza, ¿ok? Puestos que van a trabajar pegados a nosotros o a la gerencia general y que tienen que ser puestos en los cuales nosotros podamos confiar en esas personas. Y ese reclutamiento directo que es en el que tú contactas directamente a tus candidatos potenciales. Ojo, no es de frente dar el puesto de trabajo, sino que de repente, tú tienes a ver, ya, tú quieres un jefe de recursos humanos, ¿ok? Y haces la convocatoria. Pero por ahí tienes contactos que cumplen con este perfil, ¿ok? Que sabes que podrían adaptarse a este puesto de trabajo y los llamas. No les dices el puesto de trabajo es tuyo. Esto no es que esto no es que el candidato va a entrar embarado ni recomendado. Simplemente le dices, creo que tú podrías ser. ¿Ok? Y se le invita a que participe. Si hay uno mejor que él, pues no va a obtener el puesto de trabajo. Si él gana, si él destaca, pues el puesto va a ser suyo. El reclutamiento directo es cuando yo agarro y contacto directamente a los candidatos. Puede ser por referencias, ¿ok? Puede ser porque me recomendaron, me dijeron, me pasaron el contacto, porque yo conozco de repente un ex trabajador, ¿ok? De repente yo tengo de repente yo tengo un ex trabajador que me cumple con el perfil del puesto que estoy pidiendo ahora. Puedo contactar y lo puedo invitar a que postule. No le estoy regalando el puesto, que eso no se puede hacer.
¿ok? Me le estoy invitando a que postule. Y el reclutamiento mixto es una mezcla de todos, ¿no? Que es el más recomendado para poder trabajar. Que es el reclutamiento mixto es cuando yo permito que mis trabajadores, uno, se puedan postular al puesto de trabajo. Cuando yo traigo trabajadores externos, perdón, candidatos externos, y directos, cuando yo también contacto personas directamente para que se postulen. Y todos ellos están dentro del mismo proceso, ¿no? Que es el más adecuado y el más justo. Y también porque tienes la variedad de perfiles, ¿ok? Pero esas son las técnicas que tenemos para reclutamiento. Recuerda que tienes que utilizar la que más se adapte a tu empresa y sobre todo al puesto de trabajo que estás pidiendo. Ok, una vez que tú ya reclutaste todos tus candidatos, que lo que tú buscas es cantidad y calidad en tus candidatos. A ti de nada te va a servir que hagas un reclutamiento y solamente tener 10 candidatos. No te sirve esa cantidad tan pequeña de candidatos. ¿Ok? Así como tampoco de nada te va a servir tener 1000, 2000, 3000 candidatos, pero que ninguno cumpla con lo que tú necesitas. ¿Ok? Los candidatos se tratan de tener una calidad y cantidad de ellos. Y después sigue ya lo que son las técnicas de selección o el proceso de descarte. Ahora que ya tengo todos estos candidatos que he convocado, ¿ok? Ahora toca eliminarlos. Sí, traemos candidatos para eliminarlos, para descartarlos. Tenemos que ver el proceso de reclutamiento y de selección como si fuese un concurso de televisión. ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo trabajan los concursos de televisión? Agarran y traen participantes. Y estos participantes van a pasar por diferentes etapas y en cada etapa vamos a ir eliminando y eliminando a uno hasta que al final haya un ganador. Así es como funcionan los concursos de televisión. Igual funcionan los procesos de reclutamiento y de selección. De hecho, en el sector público, este proceso no se denomina reclutamiento y selección. Este proceso se denomina concurso público. Precisamente porque es eso, ¿no? Como lo que describí hace un momento. Y ahora, ¿cuál es el primer proceso de descarte por el que pasan todos mis candidatos? Es por el análisis de su currículum vitae. ¿Qué es el currículum vitae? Es la hoja de vida, ¿ok? Es la hoja de vida en la que los candidatos presentan, por ejemplo, cuál es su experiencia laboral, su información personal, información académica, referencias, certificados de trabajo, recomendaciones, ¿ok? Certificados de estudios, por ejemplo, que en su CV ustedes pueden incluir un certificado de los cursos que llevan en ITEC, les da muchos puntos adicionales. ¿Ok? Entonces, eso analizamos los CVs de nuestros candidatos y ahí por lo menos se me va a ir la mitad de candidatos. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el pensamiento muchas veces del candidato? Yo estoy buscando un abogado que tenga colegiatura. ¿Ok? Y yo como candidato soy abogado. Cumplo todo con el perfil, pero veo, uy, están pidiendo que sea colegiado. Yo no estoy colegiado. ¿Cuál es el pensamiento del candidato? Igual me voy a postular. No la agarro, pues, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me contraten. Listo, no igual, pero igual me postulo. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que va a pasar, que al momento de hacer nuestra evaluación vamos a encontrar un montón de candidatos que no me cumplen con el perfil que estoy buscando. ¿Y qué tengo que hacer con esos candidatos? Descartar inmediatamente, ¿no? Y por ahí a veces muchos alumnos agarran y nos dicen, pero pero hay candidatos que le echan muchas ganas, ¿no? Hay candidatos que, por ejemplo, no cumplimos con el perfil que nos piden, pero es que tampoco no nos dan la oportunidad, pues, ¿no? Porque si nos dieran la oportunidad, nosotros aprenderíamos, nosotros estaríamos ahí, ¿no? Y que tienen toda la razón, no les quito la razón a muchas personas que tienen ese pensamiento, pero aquí es donde también yo les digo, imagínate que tú vas a meter una persona a vivir a tu casa. Mira tu casa tal cual como es. Ahora, imagínate que en el cuarto de al lado van a traer una persona desconocida a dormir a tu casa. Y te dicen, tú elige qué persona va a venir. ¿Ok? No puedes traer amigos, nada. Tú elige qué persona va a venir. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú pedirías para tu casa? De repente tú dirías, ya, yo quiero que la persona que entre a mi casa, de repente en tu casa son puras mujeres. Y dices, quiero que entre también una mujer. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pero si viene un hombre, tú dices, no, lo descarto inmediatamente, tiene que ser mujer. Es tu derecho. ¿Por qué? Porque es tu casa.
porque es lo que tú quieres, ¿no? De repente dices, quiero una persona que no tome bebidas alcohólicas, una persona que tenga trabajo, que tenga ingresos estables, que sea tranquilo, de buenas costumbres, de repente. ¿Ok? Y viene una persona y te dice, yo no tomo bebidas alcohólicas, porque yo soy de buenas costumbres, tengo buena educación, pero no trabajo, no tengo un trabajo estable. ¿Ok? ¿Tú qué le dirías a esa persona? Bueno, me cumples, ¿no? Con 3 de 4. Ya, pues entrarías, no, gracias. Alguien más cumplirá con mis requisitos. De repente viene otra persona y van así, ¿no? Van viniendo y no cumple con tus requisitos. Tú no dirías, bueno, me cumple con la mayoría, ya tú vas a ser muy exigente, porque es una persona que va a vivir contigo. Es una persona que va a cumplir con todo, es una persona que va a compartir tus áreas, tus espacios, una persona que va a estar contigo, con la que vas a tener muchos roces, ¿no? Entonces tú te pones muy exigente. Es lo mismo para las empresas. ¿Ok? No estamos haciendo que entre una persona a mi empresa, va a tener acceso a mi documentación, a mi información, a mi secreto profesional, a mis estrategias. Entonces también yo quiero una persona que cumpla con todos los requisitos que estoy pidiendo, ¿no? De hecho, entre los que trabajamos en recursos humanos, por ejemplo, esto se lo digo como un comentario de broma, ¿no? Que siempre nos hacemos. Si tú trabajas en recursos humanos y tienes una relación tóxica, no eres un buen especialista en recursos humanos. ¿Por qué? Porque en recursos humanos el primer proceso de reclutamiento y selección adecuado que tienes que hacer es de la persona que te acompaña, de tu pareja. ¿Ok? Una persona que cumpla con tus estándares, que cumpla con lo que tú requieres, una persona que se pueda adaptar a ti. Si tienes una persona que es totalmente diferente a lo que quieres, no eres un buen reclutador de recursos humanos, ¿no? Es lo mismo acá. Buscamos a la persona ideal para nuestra empresa. Así que en el currículum vitae se van casi la mitad de nuestros candidatos, ¿no? No cumple con una cosita muy pequeñita, adiós. Acá tienes que ser muy exigente. ¿Ok? Después, si bien es cierto, para el proceso de reclutamiento y de selección, no hay un orden específico no es que haya de repente un orden o que haya de repente pasos detallados a seguir para poder contratar a nuestro personal, ¿ok? No es que exista eso, ¿ok? Pero creo que el único de repente paso que sí es el primerito, antes que todos, es el descarte de CVs. Ese paso sí es el que tenemos que cumplir sí o sí primero, ¿no? Pero de ahí para los demás pasos no hay netamente un orden establecido. Ok, así que vamos a hablar un poquito, creo que por acá tenemos más, sí. Vamos a hablar un poquito acerca de las entrevistas de selección o las entrevistas de personal. Esas entrevistas de personal, durante el proceso de selección, las puedes hacer en los momentos que tú requieras o que sientas que es necesario. ¿Okay? No es que haya un momento adecuado, un momento ideal para hacer estas entrevistas, pero sí hay algunas recomendaciones. Y definitivamente nosotros no recomendamos que el primer paso para evaluar a tus candidatos sea la entrevista. ¿Por qué? Porque la entrevista es muy subjetiva. ¿Qué significa subjetiva? Cuando te dejas llevar por ideas, pensamientos o conceptos tuyos, conceptos propios. ¿Ok? Y eso ya le quita la veracidad y la objetividad a un proceso. Y el proceso de reclutamiento y de selección tiene que ser muy objetivo. ¿Por qué mencionamos de que no es, por qué la entrevista te hace dar ideas subjetivas? Todos tenemos nuestro famoso sexto sentido, ¿no? En el que decimos que hay veces tenemos presentimientos sobre una persona, ¿ok? Pero no hay ningún estudio, no hay ninguna ciencia que avale que esto realmente exista. Básicamente, lo que avala que nosotros digamos que existe el sexto sentido es nuestra experiencia. ¿Ok? Que de repente a ustedes les ha pasado mucho, que han dicho, esta persona no me da buena espina y efectivamente terminó haciendo algo malo. Y decían, yo sabía que no me daba buena espina, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso. Ahora, ¿por qué? Ahora, y esto es algo muy intuitivo, muy instintivo en nosotros. ¿Ok? Nosotros nos parte eso. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? De repente vienen antes de que existen los descartes de CVs, y citas a dos candidatas. ¿Ok? Supongamos para secretaria. Citas a dos candidatas. Y una de las candidatas de repente la ves un poco seria, la ves un poco de repente,
que responde de repente de manera un poco más calmada, más diligente, y la otra persona de repente, vino, te hizo reír, de repente la viste mucho más desenvuelta en la entrevista, ok. ¿Qué es lo que va a ocasionar inmediatamente esto en ti? Cierta preferencia. En decir, me gustó más esta candidata que la otra. Vamos a poner candidata A y candidata B. Me gustó más la candidata B, que es más alegre, que me ha hecho reír, que hemos conversado, que la candidata A, ¿no? Que ha venido y me ha respondido a las preguntas y se ha retirado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que inmediatamente después todas las pruebas que tú hagas, ¿ok? Ya no las vas a poder evaluar de forma subjetiva, sino de forma objetiva. ¿Ok? Perdón, no, ya no la vas a poder evaluar de forma objetiva, sino de forma subjetiva. Que si yo vengo y te digo, la candidata A, ha dado un mejor examen de conocimientos y que la candidata B, de repente tú dices, no, pero la candidata B cuando le pregunté me pudo responder bien, qué raro, ¿no? O de repente, así, porque cuando yo le pregunté no me supo responder bien la candidata A. Nuevamente estás cayendo en subjetividades, ¿no? Entonces, o de repente inmediatamente nace en ti cierto favoritismo. ¿Ok? Entonces, por eso, solamente por eso no es recomendable. ¿Ok? Ahora, tenemos tipos de entrevistas. Tenemos, por ejemplo, las entrevistas estructuradas, que son las más recomendadas para los generalistas. Recuerda que el generalista es un puesto de experiencia media, es decir, que tiene cierta experiencia ya en recursos humanos, pero todavía no es experto, ¿no? Todavía no tiene el dominio como lo tiene un jefe. Entonces, para asistentes y para generalistas, recomendamos la entrevista estructurada. ¿Cómo es la entrevista estructurada? Es cuando tú ya tienes preparadas las preguntas que vas a realizar a tus candidatos y al momento de la entrevista te riges a esas preguntas. Con esto no quiero decir que se va a sentar el candidato, va a tomar asiento y le vas a decir pregunta número 1, pregunta número 2. No, sino que toda tu entrevista va a fluir de acuerdo a estas preguntas que tienes preparadas, ¿ok? Eso evita que se te escape información, eso evita que dejes de preguntar algo importante que tenías pendiente, o eso evita que la entrevista sea muy ambigua, que hablen mucho pero no se digan nada, ¿ok? Todo eso evita la entrevista estructurada. Se aplica, uno, para personas que están ingresando al mundo de las entrevistas laborales, del proceso de reclutamiento y de selección, como lo pueden ser el asistente y el generalista. Y dos, tengo que aplicar estas entrevistas cuando tengo varios candidatos para ese puesto de trabajo. ¿Ok? Imaginémonos que yo tengo candidatos para el puesto de abogado. ¿Ok? Quiero un asesor legal para mi empresa y tengo 15 candidatos que voy a entrevistar para este puesto de trabajo. ¿Qué es lo que podría pasar? Puede pasar que los primeros 5 yo les haga preguntas muy rigurosas, muy técnicas. Preguntas sobre, de acuerdo a la ley tal, 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 de acuerdo al decreto tal, tal, tal. Mencióname en este caso cómo podríamos resolver. ¿Ok? Muy bien, que definitivamente va a ser una entrevista más compleja. Puede que a los otros 5 yo les haga entrevistas personales, ¿no? De repente decir, y cuéntame cómo estás, cómo te sientes, por qué quieres trabajar acá, cómo te enteraste, qué esperas de nosotros, cómo te ves en 5 años, que la han tenido muy fácil la entrevista, ¿no? Que ellos se van a poder explayar, se van a poder desenvolver, me van a poder hablar de una cosa u otra cosa, porque les estoy haciendo preguntas relativamente sencillas o preguntas con las que ellos fácil pueden desenvolverse. Y de repente a los últimos 5 ya estoy cansada, ya estoy con flojera y solamente vienen, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué quiere trabajar acá? Listo, muchas gracias. Ni 3 minutos duró la entrevista con él. Esas entrevistas rapidísimas y se fueron. En base a ello, yo no voy a poder evaluar a cuál de estos 15 candidatos contrato, porque no les he aplicado entrevistas iguales. Por lo tanto, las calificaciones que les estoy poniendo no van a ser justas. Definitivamente es muy probable que las calificaciones de mis entrevistas destaquen más los candidatos a los cuales les pregunté sobre su vida personal, sobre qué esperan. No, ellos van a destacar más. Es muy probable que hayan destacado menos a los que les he hecho preguntas técnicas y a los que ni les pregunté nada en la entrevista ya están descartados. Y no aseguro contratar a la persona ideal. Entonces, si yo tengo varios candidatos para el mismo puesto, lo justo, ¿ok? Y lo justo es que yo les haga la misma entrevista a todos, que todos me respondan las mismas preguntas, que todos me respondan que todos estén bajo la misma situación
y en base a ello yo sí voy a poder calificar de manera más justa y el que más destaque es el que va a ganar. ¿Ok? Esa es, por ejemplo, la entrevista estructurada. Tenemos la entrevista semiestructurada. Que la entrevista semiestructurada ya es cuando, en la entrevista semiestructurada es cuando tengo también las preguntas, ok, ya tengo mis preguntas preparadas, pero no voy a basar mi entrevista netamente en ellas, ok, es decir, sí las voy a utilizar, ok, sí las voy a utilizar, pero sí las voy a utilizar, ok, pero no es que voy a guiar sí o sí como la empresa estructurada de que voy a seguir ese paso, ¿no? Sino que me da un poquito más de libertad. De repente en mi entrevista semiestructurada le hice una pregunta que amerita que le pregunte otra cosa que no está en mi lista de preguntas. Puedo hacerlo sí. Es como que un guión que me da la libertad de poder salirme de él. ¿Ok? Entonces, por ese lado también me resulta beneficioso, ¿ok? La entrevista semiestructurada. Que de hecho el generalista, más que la estructurada, puede utilizar la entrevista semiestructurada, es decir, puede dejar que la entrevista fluya un poquito, pero cuando ya sentimos que la entrevista está yéndose por algún lugar que nos estamos alejando mucho de nuestra entrevista estructurada, tenemos que regresar. ¿Ok? Es decir, básicamente es como que te puedes desviar un poquito del camino, pero luego tienes que regresar a la ruta. ¿Ok? Para eso es la entrevista semiestructurada. No, ahora, la entrevista semiestructurada, ¿cómo la logramos? Se practica. Hay que practicar mucho. De hecho, hacer entrevistas es un arte. ¿Ok? Es un arte poder hacer entrevistas porque no es tan fácil. Y ahí vemos las entrevistas abiertas. ¿Cuál es la entrevista abierta? Es cuando va el especialista, porque las entrevistas abiertas, eso ya lo hacen especialistas en recursos humanos, personas que tenemos amplia experiencia en reclutamiento y selección, ¿ok? En las que ya no necesitamos tener nuestras hojitas de preguntas, sino que vamos literalmente a improvisar. Vamos literalmente a ver qué pasa. Nos sentamos y la conversación fluye con el candidato. ¿Y qué es lo que tenemos que procurar? Sacar mucha información. Y por ahí muchas personas dicen, qué fácil hacer entrevistas abiertas, ¿no? Yo puedo hacer una. Yo voy, me siento y le empiezo a preguntar al candidato y converso con él. Aparentemente es fácil, ¿ok? Y muchas veces en entrenamientos, porque hay cursos de entrenamiento para entrevistas de trabajo. No cómo pasar una entrevista, sino cómo elaborar una entrevista. Hay cursos de entrenamiento, ¿no? Y siempre iniciamos así, ¿no? Hacemos talleres presenciales y siempre iniciamos así, ¿no? Agarramos, decimos, entrevista a tu compañero, ya está. Ellos empiezan, ¿no? Cuéntame de tu experiencia, cuéntame qué has hecho acá, háblame sobre ti, dime en este caso qué podrías hacer, todo ello, listo. ¿Ok? Y terminan de hacer su práctica de entrevista abierta. Ahora vamos y les preguntamos, dime, ese trabajador, ¿cuánto tiempo crees que se queda a trabajar en la empresa? No sé, yo lo veía muy corto. ¿Cómo que no sabes? Si una entrevista es para eso. ¿Y cómo puedo saber yo si este trabajador tiene la visión de quedarse largo tiempo en mi empresa? ¿No le has preguntado dónde se ve de acá 5, 10, 20 años? No. Si hacías esa pregunta, ibas a poder saber cuál era la expectativa de tu trabajador. Pero como no la hiciste, nos quedamos sin esa pregunta. De repente vamos donde otro trabajo. Dime, vamos donde otro entrevistador, ¿no? Dime tu candidato, ¿no? Más o menos has visto cuánto ganaba en su anterior trabajo. No. ¿Y por qué no lo sabes? Porque no le pregunté. ¿Y por qué no le preguntaste? Se me pasó. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a saber si estamos dentro de la competitividad de escala salarial si no le has preguntado cuánto es de repente su expectativa salarial? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la expectativa salarial por lo general nos dan en comparación al antiguo trabajo que tienen. Siempre tratan de mejorar la oferta. ¿No le preguntaste eso? No, listo. Menos una información. Y así, ¿no? Vamos sacando puntos que en esta entrevista, en esta práctica de entrevista abierta que han hecho, no preguntaron, no dijeron. ¿Ok? Y ahí se dan cuenta de que en realidad es muy difícil hacer una entrevista abierta porque tienes que en ese momento calcular todo lo que tienes que preguntar para poder obtener toda la información, ¿no? Y por ahí teníamos algunos candidatos que decían, Miss, ¿y puedo agarrar y anotar en una hojita todas estas, como una ayudita, como un memo?
como un memorizador, para de todos los puntos que tengo que tocar al momento de hacer mi entrevista. Por supuesto que puedes hacerlo, y en lo que estás haciendo hay una entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque ya estás, porque ese papelito que quieres utilizar de ayuda a memoria, eso ya es la estructura de tu entrevista. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Una semiestructurada. Vas a guiar la entrevista y vas a volver a tu papelito. ¿Ok? Que no está mal, está perfecto, ¿ok? Está ok, es muy bueno que hagas eso, pero ya no es una entrevista abierta. Entonces, ahí es donde se nota la verdadera dificultad de la entrevista abierta, ¿no? Y cómo yo logro hacer una buena entrevista abierta. ¿Cuándo voy a poder decir, ya puedo hacer entrevistas abiertas? Solamente la experiencia te marca eso, nada más. Entre más, entre más practiques, como un deporte, ¿no? Que tú practicas y de un momento al otro eres muy bueno. Es igual con las entrevistas. Entre tú más practiques, de un momento al otro vas a ser muy bueno. ¿Ok? La entrevista abierta solamente se logra a través de la práctica. Cualquiera puede hacer una entrevista abierta, ojo, cualquiera puede hacerlo, pero no porque la hagan significa que es buena. Una buena entrevista abierta requiere de mucha práctica. Así que para nuestros, así que nuestros alumnos que inician, ¿okay? Los alumnos que están en sus primeros pasitos de realizar entrevistas de trabajo, ¿ok? Para ellos les recomendamos siempre empieza por la estructurada. Poquito a poco ve avanzando a la semiestructurada y después de algunos años, porque eso te demora años poder aprender, ya vas a poder elaborar las entrevistas abiertas, ¿ok? Pero siempre apoyémonos, por lo menos al inicio empecemos con nuestras entrevistas de selección. No, recuerda que también esos son los tipos de entrevista, también hay muchas modalidades de entrevista, ¿no? Por ejemplo, hay las entrevistas por competencias, en las que yo las preguntas que te voy a hacer van a ser netamente técnicas, sobre el trabajo, sobre tu función, sobre tu desempeño. Tenemos entrevistas por estrés también, que últimamente, pues personalmente he estado utilizando estas entrevistas, ¿ok? ¿Cómo son estas entrevistas por estrés? Son entrevistas en las cuales tú buscas estresar al candidato, ¿no? Y por ahí podemos decir, ¿y por qué querríamos estresar a nuestro candidato, no? Porque a veces tenemos hay puestos que requieren trabajo bajo presión, ¿ok? Tenemos puestos que realmente son puestos que pueden generar estrés. Y si yo le pregunto a los candidatos, ¿tú puedes manejar el estrés? Ya hemos dicho, el candidato, su principal objetivo es obtener el trabajo. Y me dicen, sí, yo domino, yo sé, por supuesto que puedo, todo ello. ¿Ok? Por lo general el candidato es así. Entonces, pero yo tengo que verificar que verdaderamente el candidato tenga tolerancia al estrés. Y ahí aplicamos la entrevista bajo estrés, que es una entrevista en la cual ponemos entre la espada y la pared al trabajador, ¿ok? Exacto, el harassment. Vale, bueno, al candidato, y ahí vemos a ver cómo afronta, cómo reacciona. Ok, lógicamente es una entrevista que tiene que, de hecho, hacer también entrevistas por estrés hay que tener mucho cuidado, porque he visto muchos colegas que por querer hacer entrevistas por estrés han llegado al maltrato del candidato. Ok, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, algún ejemplo de entrevistas por estrés. Si yo vengo y te digo, dime, supongamos, ¿sabes hacer planillas de personal? Sí, sí sé, he trabajado en tal, dominio tal. Listo. Entonces, si te traigo ahorita una computadora y te pido que me armes una planilla para 50 personas, ¿puedes hacerlo? ¿Ok? Vamos a ver, no es que le voy a traer de verdad la computadora, no es que le voy a decir, toma la computadora, ponte a hacer. No es que voy a hacer eso, pero quiero ver cómo afronta la situación porque es un candidato al cual estoy agarrando desprevenido. Este candidato venía a una entrevista, no una evaluación de desempeño, ¿no? Y ahora quiero ver en ese rato cómo me afronta el momento, ¿no? Si el candidato agarra y me dice, de repente, no me interesa tanto la respuesta, no es que si el candidato me dice sí, tiene más puntos, o si me dice no, no puedo, tiene menos puntos. No, me interesa ver cómo afronta la situación de estrés. ¿No? Por ejemplo, en este momento lo estresé. Ahora, ¿qué es lo que yo busco en este candidato? Ver cómo sale, ¿no? De repente el candidato agarra y me dice, sí puedo hacerlo. Si me lo traen ahorita, sí, yo creo que es algo sencillo. O ver también el candidato de repente, no, pero quiero hacer más preguntas. ¿Ok? La planilla sobre qué, en qué sistema, en qué, o es planilla comercial, en sobre qué. Listo. O de repente agarra el candidato y me dice, yo encantado de poder hacerlo, pero
no tengo suficiente información, ¿ok? Y para poder hacerla tengo la información, entonces ahorita no podría hacerla. Pero si ustedes me dejan, si ustedes me dan un tiempo prudente, yo se las puedo enviar. ¿Ok? No me interesa tanto que me diga si puede o no puede, me interesa ver cómo afronta esta situación. ¿Ok? También me interesa, o de repente al candidato cuestionarle las preguntas sobre preguntas, ¿no? De repente, por ejemplo, decirle al candidato, ¿por qué tenemos que contratarte? ¿No? Y de repente el candidato dice, porque creo que yo podría aportar a la empresa. ¿Crees o aportarías? No, yo aportaría a la empresa. Ah, ya, porque creer es algo que puede ser, no puede ser. Asegurar es otra cosa. ¿Nos aseguras o solamente crees? Entonces, es una situación en la que estoy poniendo en estrés al trabajador, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que mi trabajador, que mi candidato en ese momento diga, no quiero trabajar acá. ¿Por qué? Porque dice, si haces la entrevista, ¿cómo será el trabajo? ¿Ok? Hasta ese punto quiero que llegue mi candidato, pero ojo, yo no puedo permitir que mi candidato se vaya con ese pensamiento, porque si no, cuando lo llame para una siguiente etapa ya no va a regresar. ¿Ok? Una vez que culmine esta entrevista por estrés, yo tengo que hacerle saber al candidato que ha sido sometido a una entrevista por estrés y cambiar, darle 360, darle un giro de 360. La cosa es que mi candidato tiene que irse feliz, no tiene que irse con el estrés de qué horrible entrevista, lo hice muy mal, me cuestionaron todo, porque en esta entrevista hasta vamos a hacer dudar de la capacidad del candidato. Vamos a hacer que el candidato diga, uy, verdaderamente soy malo, o verdaderamente no puedo estar en este trabajo. Hasta ese punto vamos a llegar. Pero si yo permito que mi candidato se vaya así, error garrafal. Una vez que terminó todo, yo tengo que agarrar y decirle, bueno, ¿sabes qué? Queremos felicitarte y agradecerte y felicitarte porque has sido sometido a una entrevista por estrés y la has pasado muy bien, ¿ok? O has respondido muy bien a esa entrevista y por eso te felicitamos. ¿Ok? Entonces el candidato diga, uff, era una prueba. ¿Ok? Listo. Vamos, y cambiar totalmente el ritmo de la entrevista, ¿no? Ahora sí, cambiar de repente por, háblanos un poquito de ti, cuéntanos con quién vives, ay, qué lindo, vives con tu mami, con tu papi, ¿tienes hijitos? Sí, ¿cuántos años? 200, 300. Ay, todavía son bebitos, ¿no? Sí, listo. Entonces, cambiamos totalmente, cosa que el candidato se va tranquilo. ¿Ok? También, y hay muchos tipos de entrevista en realidad que nuevamente digo, tenemos que adecuar a la necesidad de nuestra empresa. ¿Ok? Ahora, las pruebas psicométricas, que me parece que acá tenemos psicológicas y psicométricas, no. Las pruebas psicológicas, vamos a trabajarlas de manera general. ¿Ok? También es importante que dentro de nuestro proceso de reclutamiento y de selección apliquemos pruebas psicológicas. ¿Por qué? Porque las pruebas psicológicas y psicométricas me ayudan a medir rasgos, personalidad y capacidad de nuestros candidatos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos que empezar aclarando que no existen las personalidades buenas y personalidades malas. No significa que una personalidad es ideal y la otra personalidad es incorrecta. Simplemente todas las personalidades son diferentes. Pero dentro de esa diferencia yo tengo que encontrar cuál es la que se adapta a mi puesto de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, de repente yo soy una persona yo soy una persona de repente de carácter muy fuerte, de ideas muy cerradas. Aunque yo soy una persona que me gusta cuestionar mucho todo, todas las formas, todos los métodos. ¿Por qué? Porque soy así. Porque no me gusta que simplemente porque alguien me dice que es cuadrado, significa que sea cuadrado. Yo quiero saber por qué es cuadrado, quién determinó que es cuadrado, ¿ok? ¿Qué es cuadrado para esa persona? ¿Ok? Porque así es mi mente es muy pensadora, muy estratégica y yo soy así. Muy bien, ¿significa que hay algo malo en mi personalidad? No, simplemente significa que esa es mi forma de ser. ¿Ok? Ahora, si yo con esta personalidad me voy a trabajar a atención al cliente, voy a sufrir y voy a hacer sufrir a mis clientes. Porque si mi cliente viene y me dice quiero rojo, yo le voy a decir, ¿y por qué rojo? ¿Por qué no azul o por qué no verde? Si mi cliente viene y me dice esto está mal, ¿quién dice que está mal? Esto no está mal, esto estaba bien. ¿Ok? Si mi cliente dice esto no es lo que yo pedí, si es lo que me pediste, acá está, tú me dijiste que te diera, yo te lo tengo que dar porque es lo que tú me dijiste. ¿Ok? Voy a padecer tanto yo como mis clientes. ¿Por qué? Porque mi personalidad no se adapta al puesto de atención al cliente. Mi personalidad se va a adaptar a muchos otros puestos,
Por ejemplo, esa personalidad, si quieres ser un abogado, te va a ir de maravilla como abogado. ¿Ok? Pero para atención al cliente no, vas a aparecer mucho. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que ver, que la personalidad del candidato, que no es que sea buena y que es mala, no, sino que la personalidad de mi candidato se adapte al puesto de trabajo. Y esto es muy, pero muy importante, ¿ok? De hecho, las pruebas psicológicas han perdido mucha validez en el ámbito laboral por mucho tiempo, pero hoy nuevamente han vuelto a recuperar su importancia. ¿Por qué? Porque de hecho, por una mala prueba psicológica pueden terminar en desgracias, ¿ok? Por ejemplo, imagínate que tú tienes un candidato que es muy distraído, un candidato que de repente es muy rápido, pierde la noción, rápido pierde el sentido de lo que está haciendo y lo pones a manejar un bus interprovincial con pasajeros. ¿Qué puede pasar con este chofer que está en carretera? Uy, se distrajo con algo, listo, terminamos en el banco. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho énfasis a la personalidad de nuestro candidato y también a las pruebas psicométricas, ¿no? Aptitudes de inteligencia, psicológicos, de capacidades, nuevamente, ¿no? Tu candidato por obtener el puesto de trabajo te va a decir que sí a todo. Te va a decir, yo soy una persona respetuosa, empática, comunicativa, trabajo en equipo, soy líder, te va a decir que es todo. ¿Ok? Y no porque te lo diga, tú vas a decir amén a todo eso. Tú tienes que comprobar que verdaderamente lo sea. ¿Y cómo puedes comprobar? A través de una prueba psicométrica, una prueba psicológica. Durante todo el proceso de reclutamiento y selección, puede hacerse cargo cualquier persona que esté debidamente preparada. Pero en el caso específico para las pruebas psicológicas o psicométricas, sí nos tenemos que apoyar en el psicólogo, porque él es el profesional, él es el experto en poder realizar esta partecita, ¿ok? En este caso sí podríamos terciarizar este servicio, que no te cobran caro. Hoy en día hay varios consultorios psicológicos, hay varias empresas, ¿no? De psicólogos que no te cobran tan caro este proceso de trabajar esto con tus candidatos, o sea, no es tan caro tampoco. ¿Ok? Pero ahora supongamos, no es lo recomendable, pero supongamos, en caso que tu empresa no cuenta con un psicólogo o no te autorizan de repente, el monto de dinero para poder terciarizar con un psicólogo estas pruebas. ¿Qué hacemos? ¿Ok? Te puedes apoyar en nuestra inteligencia artificial. Actualmente hay muchas aplicaciones, ¿no? Incluso también hay muchos tabuladores, hay muchas páginas que te aplican estos tests y que te dan resultados. Lógicamente, entre el resultado de un test de internet y el resultado que te podría dar, no lo sé, un psicólogo, el psicólogo te va a dar al 100%, internet te va a dar un 10, un 8%, pero es mejor que nada. ¿Ok? Es mejor que nada. Entonces te puede ayudar, ¿no? Pero lo recomendable es que te puedas apoyar con el psicólogo para esta parte en específico. ¿Ok? De hecho, por eso actualmente conocemos que los reyes del psicólogos, ¿no? Porque ellos son los expertos en esta parte. También por aquí vamos a ver las pruebas de conocimiento, ¿no? Que básicamente es evaluar conocimientos específicos, habilidades técnicas, ¿no? Por ejemplo, también, por acá lo dicen, vamos a ver por acá. En estos casos, nos dicen, difícil que un ejecutivo de recursos humanos tenga los conocimientos legales de cualquier área jurídica que le haya preguntas técnicas relacionadas con las leyes. Sí, por ejemplo, Oscar, si bien es cierto, en recursos humanos solamente tenemos conocimiento de legislación laboral, el proceso de reclutamiento y de selección se hace cargo de recursos humanos, pero no solo. En este proceso se tiene que tener la intervención básicamente de las áreas con las que estamos contratando, básicamente, ¿ok? Sobre todo en la parte de la entrevista. Por ejemplo, yo quiero contratar a un ingeniero de minas. Yo como recursos humanos puedo saber mucho de mi área, pero yo no le voy a poder preguntar, dime, en los taludes, ¿cómo se tiene que hacer esto? Dime, en el caso de que necesitamos dinamitar un cerro, ¿cuáles son las fórmulas? Dime, ¿qué programas tenemos que utilizar? No le voy a poder preguntar. ¿No? Pero entonces, ¿con quién tengo que apoyarme en la entrevista? Con el encargado del área de minas, por ejemplo. Él tiene que estar presente en la entrevista. Quiero contratar un asesor jurídico. ¿Quién tiene que estar presente? El encargado del área jurídica. Quiero contratar un asesor contable. ¿Quién tiene que estar presente? El encargado contable. Yo me encargo, por ejemplo, como estamos viendo acá, analizar su currículum, de las pruebas psicométricas. Yo me encargo de la entrevista también, porque, ojo, la entrevista no es netamente competencias técnicas, la entrevista también es saber expectativas salariales.
Entrevista también saber es duración de trabajo, referencias de trabajo. Ok, solo no puedo hacer la entrevista. Si es, por ejemplo, para el área de recursos humanos, yo lo hago solito, porque es mi área. Pero sea cual sea el puesto de trabajo que busque para las otras áreas, tiene que estar la persona. De repente ustedes, cuando han postulado algunos puestos de trabajo, de repente se han dado cuenta de que por lo general son varias personas las que hacen las entrevistas y cada uno pregunta de acuerdo al ámbito. ¿Ok? Por ahí nos preguntan, el procedimiento de qué es el tema sobre pruebas psicométricas es para cualquier tipo de vacantes, incluso operativas o solo para cualquier tipo de vacantes. Para cualquier tipo de vacantes se tiene que tener estas pruebas psicológicas y psicométricas. Por ejemplo, operativos también tienen que pasar ello. Y operativos con más razón, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos también tienen que pasar EMOS, exámenes médicos, para poder ingresar a laborar. Y parte de los exámenes médicos es la prueba psicológica y psicométrica. ¿Ok? Así que para cualquier puesto de trabajo tienen que pasar estas evaluaciones psicológicas, ¿ok? Ahora también evaluaciones por conocimientos, lo mismo. ¿Ok? Mi candidato a mí por querer obtener el puesto de trabajo me va a decir yo conozco, yo domino, yo manejo, yo sé. Muy bien, pero no me puedo guiar únicamente por lo que él me dice. Yo tengo que tener las evidencias de que verdaderamente sabe, conoce. ¿Okay? ¿Y cómo lo hago eso? A través de pruebas de conocimientos, que puede ser a través de una entrevista, por ejemplo. Yo quiero de repente entrevistar a un asistente de recursos humanos. Puedo entrevistarlo netamente con entrevistas de conocimientos. No le voy a preguntar en esta entrevista cómo te ves de cada 5 años, qué ves para tu futuro. No. En esta entrevista yo le voy a preguntar técnicas de recursos humanos, como por ejemplo, ¿qué me dice la ley tal, tal, tal? ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿No? Entonces, en ese caso sí yo le puedo preguntar cosas netamente técnicas de recursos humanos, ¿ok? Entonces, es lo mismo. Por acá. Y casos prácticos también puedo hacer de repente, o casos prácticos o dinámicas de grupo, ¿no? También es recomendable ver cómo tus candidatos pueden trabajar en grupo, por ejemplo, juntar a todos tus candidatos que puedan hacer dinámicas para ver quién destaca más, quién se considera líder, cuál es la dinámica de interacción que tienen. Ok, básicamente eso es para observación, ¿no? Para ver cómo pueden, aunque son rivales, para ver cuál es el espíritu de colaboración que tiene cada uno de ellos. ¿Ok? Y todas estas son las técnicas para el proceso de recursos humanos. No vamos a ver por acá algunas herramientas para reclutamiento y selección que tenemos, ya para poder culminar con esto, ¿ok? Algunas herramientas que tenemos, por ejemplo, son los software de reclutamiento más conocidos como los ATS. ¿Cómo nos ayudan estos software? Por ejemplo, estas páginas de CompuTrabajo, todas ellas, cuando tú pagas el derecho para poder publicar tu anuncio de trabajo, no solamente es para la publicación del anuncio, sino también es para poder apoyarte con su software de ATS. Que estos software hacen que por ejemplo, este descarte de CVs, esta página, por ejemplo, de CompuTrabajo te hace ese descarte. ¿No? Por ejemplo, tú ingresas, quiero candidatos que tengan de 20 a 30 años, ¿ok? Listo, se postularon 100 personas. Este ATS, en este caso, estas páginas te va a decir, de estas 100 personas, un 20% cumple con la edad que quieres. El otro restante tiene edades entre 30 y 40 años. El otro restante entre 50 y 60 años. Es decir, ya te van ayudando con tu descarte, ¿no? Y al final de que tú publicas todos los requisitos básicos, ¿no? Estas páginas agarran y te dicen, de tus 1000 candidatos, 20 cumplen al 100% con tus requisitos, 400 cumplen al 80%, 600 cumplen al 30%, ¿no? ¿Para qué? Y ya te ayudan con el descarte. Las bolsas de trabajo online, que es básicamente para la publicación, redes sociales, que también son un medio gratuito y que tienen alta difusión, ¿ok? Por el cual también tú te puedes postularte y puedes acercarte a los candidatos, sitios web de empleos especializados y agencias de reclutamiento también, ¿ok? Entonces, hasta acá tenemos todos estos programas. Y vamos a cerrar, les voy a mostrar no es un caso práctico, voy a dejar de compartir un ratito, pero ya que estamos tocando ese tema, siempre muestro estos ejemplos porque definitivamente, me parece que ya no lo tengo, ¿ok? Pero definitivamente es importante es importante mostrar cierta información para que no caigamos de repente, para que no caigamos
en estafas laborales o algo. No, ya no lo tengo por acá. No, ya no lo tengo. Igual voy a ver, permítame un ratito, por favor. Unidad, unidad, unidad. Tal, 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 tal. No, ya no lo tengo, ¿ok? Pero de todas formas, entonces vamos a comentar, ¿ok? Sobre todo para los coleguitas que están en Perú, ¿ok? Porque estoy segura que en todas partes del mundo hay eso, pero me dirijo a los coleguitas que están en Perú porque esos son de visto estas modalidades de estafa, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? Agarran, recuerda que tú, por ejemplo, para trabajos en minería, porque he visto que más lo aplican para estos trabajos en minería, ¿ok? Recuerda que las mineras nunca te van a convocar a procesos por ellos mismos, ¿ok? La mayoría de mineras, por no decir todas, ¿ok? Actualmente están trabajando o trabajan con lo que es empresas terciarizadoras como Manpower, todas ellas, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacen muchas de estas? Ay, ¿dónde está nuestro material? Ya lo perdí, bueno. ¿Y qué es lo que hacen muchas de estas mineras? Agarran y te mandan anuncios falsos, ¿ok? Y después, ¿qué hacen? Te dicen que has pasado, ¿ok? Para una entrevista y te piden que tienes que enviar varios tipos de documentos como tu DNI, cosas que tú tienes, y te piden a veces un certificado minero o un certificado de levantamiento de mina o un certificado de atención a mineras o algo, ¿no? Y tú dices, yo no tengo ese requisito, y le preguntas, o un certificado de sanidad minero, algo así, ¿no? Pero es un certificado X. Y tú agarras y dices, pero yo no tengo todo eso, ¿no? ¿Cómo hago? ¿No? De repente tú agarras y dices eso. ¿Y qué es lo que agarran? Estas empresas fraudes agarran y te dicen, uy, ese es un curso que tienes que pasar, pero ya tenemos que subir, ya tenemos que contratarte, ya tienes que pasar ya a tu entrevista, ¿no? Mira, vas a pagar en 200, 500, 600, dependiendo, ¿no? De cuánto te quieran estafar. Deposita a esta cuenta, esta persona te va a tramitar el certificado y con eso ya pasamos a tu contratación. Uno a veces agarra, va, paga eso, te emiten un certificado y nunca más te contacta. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado porque y para la siguiente clase voy a tratar de mostrarles el correo. Yo cada rato envío correos ahí, ¿no? Cada que yo veo estas estafas, tengo un CV falso que me he armado y envío, me postulo todo para ver cuáles son las nuevas modalidades de estafas que tienen para ver para advertir siempre a mis alumnos. ¿No? En este caso yo también trabajo con alumnos de pregrado, chiquillos que tienen 19, 20, 21 años, entonces siempre también los preparo. Para la siguiente clase voy a tratar de postularme entre hoy día y mañana para que me quieran estafar y les muestro, ¿ok? Para que tengan mucho cuidado con ello. Entonces, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. En nuestra siguiente sesión continuamos, con los temas que tenemos pendientes. Ok, y ya avanzamos también lo que va a ser capacitación, lo que va a ser comportamiento organizacional. Muchas veces pensé que era el único, ¿no? Yo cada rato cada que veo postulaciones que parecen medias fraudulentas, me postulo utilizando mis CVs falsos para ver cuáles son las nuevas modalidades de estafa y poder advertir a todos mis alumnos. Así que, estimados, los dejo con nuestra coordinadora que tiene información importante para nosotros. Estimada, muchas gracias por su coordinación. La sala es toda suya. Hasta pronto con todos.